Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ya estamos en otra emisión del Post. María Fernanda Navarro. Muy buenas tardes a todos. Oye, pues hoy vamos a empezar el tema político, el tema de hoy. Me parece que es muy relevante hablar sobre todo de lo que hemos venido registrando en este programa a lo largo de los últimos días, que es la guerra de encuestas en la que están metidos ya los candidatos. Hemos estado registrando pues todas las encuestas prácticamente que hemos estado viendo en medios de comunicación, algunas en las páginas de las encuestadoras, en fin, y de pronto nos hemos notado una diferencia, lo hemos dicho aquí, de pronto resultados con distancias entre el primero y el segundo lugar, que una encuesta posterior se ajustan y ya no son los 50, 30, 50 puntos, sino ya son 11 puntos, 10 puntos, 14 Variantes, puntos. ¿no? Varía mucho, pero de pronto hay unas que sí se disparan. Bueno, para hablar sobre este tema hemos convocado a un querido amigo que ha estado también haciendo encuestas. Él es el socio director de una de estas encuestadoras que ha estado también muy activa, que es México Elige. Y Sergio Zaragoza está con nosotros. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal, Jorge? María Fernanda, un gusto estar en tu programa y con ustedes de nuevo. Gracias por la invitación. Oye, Sergio, no, al contrario. Oye, Sergio, a ver, este tema que es muy polémico y que me parece que se ha agudizado ya en los últimos días, pues a partir de estos resultados que de pronto hemos visto de algunas casas encuestadoras, que le dan al primer lugar respecto al segundo prácticamente 50 puntos, algunas le dan 30 puntos, y de pronto hay algunas encuestas que colocan el resultado en 14 puntos, en 11 puntos. Ustedes mismos traen una encuesta que publican, entiendo que cada mes, cada ¿cuándo publican ustedes su encuesta? Cada mes publicamos, el segundo lunes de cada mes, levantamos y publicamos una encuesta nacional, donde desde hace pues ya 7 años, 5, sí, en un espacio específico de Radio Fórmula, presentando la encuesta mes con mes, vaya, ahora sí, una encuesta no se puede medir con un punto de medición en un mes, sino es como un electrocardiograma, ¿no? Para que te dé una película completa de cómo está la situación. En este caso, México Elige, pues mide todo el tema de la popularidad del presidente, gobernadores, alcaldes, y obviamente desde hace ya poco más del año el tema político electoral, con sus diferentes actores que fueron de alguna manera siendo preponderantes en cada uno de los meses, y en los últimos meses ya, los últimos 3 meses, ya con los que están ya como precandidatos a la presidencia de la República, Jorge. Sergio, antes de entrarle a este tema, ustedes en la última medición que hicieron traen a Xóchitl Gálvez con una distancia de alrededor de 10 puntos, 11 puntos respecto a... 11 puntos. 11 puntos respecto a Claudia Sheinbaum. Sí. Es decir, Claudia Sheinbaum puntea... Y eso es curioso. Ajá. O sea, es curioso porque pues todo el mundo dice, pues es que trae 2 dígitos de ventaja Claudia. O sea, nadie le da un dígito todavía de ventaja a Claudia sobre Xóchitl. O sea, sí son 2 dígitos. Pero la gran diferencia es tener 10 de diferencia a tener 50. Entonces ahí lo que estamos hablando ya es un tema de dispersión. Es decir, para todos aquellos que estudian estadística o que conocen un poquito, pues está la cuestión de la regresión lineal, donde tenemos entre un punto y otro una distancia, y tenemos los puntos de dispersión, todos aquellos que se salen de la media, ¿no? Sí. Entonces, la dispersión ahorita nos da una media de alrededor de 20 puntos, pero una dispersión muy amplia entre encuestadores que dan 50 hasta 60 puntos de ventaja a la candidata Claudia Sheinbaum de Xóchitl Gálvez. México Elige en su medición la dispersión que otorgan los encuestados, que ojo, es la encuesta con mayor cantidad de reactivos en el país. Estamos hablando arriba de 10,000 cuestionarios por mes. La ventaja que le da a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, que sigue siendo una ventaja, es de 11 puntos porcentuales casi. Este tema, Sergio, me llama mucho la atención, lo hemos discutido incluso aquí, de cómo de pronto leemos una encuesta en donde lleva, pues sí, 2 dígitos, 14 puntos de pronto, pero de pronto leemos encuestas que le dan, como tú mencionabas, hasta 50 puntos, algunas les dan 30 puntos. Esto, en el contexto del registro del resto de las encuestas, termina no siendo verosímil. ¿Cómo funciona entonces esta medición en donde, pues ustedes que vienen haciéndolo desde hace muchos años están con una metodología? Entiendo que esta metodología se basa en usuarios de Meta,
que es Instagram, Facebook, redes sociales, en fin. Pero, ¿cómo funciona, Sergio? ¿Cómo se puede manipular una encuesta para que de pronto dé 50 puntos? Pero que sea verídico, porque no tiene ningún sentido de pronto que el resto de encuestas tengan un margen, como tú mencionabas, de 2 dígitos, algunas con 14 puntos, otras con 11, pero de pronto algunas se dispara a 50 puntos. Bueno, es muy sencillo, ¿no? Es el tema tiene que ver uno desde la manipulación de datos directamente en la base de datos de levantamiento hasta dónde se esté levantando una encuesta. Yo te puedo decir que si levantas una encuesta fuera del CEN del PAN, pues probablemente salga muy favorable al PAN, ¿no? O si la levantas afuera, en colonias donde normalmente haya votado solamente gente por Morena, pues obviamente va a salir la encuesta favorable a Morena. O si levantas una encuesta en el padrón de beneficiados de las becas o de los temas de apoyos a personas mayores, pues te puedo asegurar que va a salir el presidente con muy alta aprobación y con una, la candidata del presidente pues muy alta, ¿no? Este es el tema de las encuestas. O sea, una encuesta, siempre he dicho yo, es como el cocinero que mete la cuchara en el caldo y vas a ver si está salado o le hace falta sal al guiso, ¿no? Es una muestra esa cuchara o esa cucharada, entonces hay que de alguna manera, esa cucharada tiene que ser representativa para que te dé el sabor del guiso, ¿no? Lo mismo en una encuesta, si en el muestreo no se revuelve bien el caldero, si no está de alguna manera todos representados en cuanto a todos los sabores y todo, pues no va a tener una representatividad correcta y va a estar sobre representado o subrepresentada una parte de la población o de las preferencias político-electorales. Y es ahí donde el encuestador tiene que tener mucho cuidado en el tema del muestreo y del levantamiento. ¿Crees que estas encuestadoras que registran arriba de 30 puntos a favor de Claudia Sheinbaum, en este caso concreto, están manipulando las muestras? ¿Están manipulando dónde se lleva a cabo la encuesta, Sergio? Yo respeto mucho el trabajo de las demás encuestadoras. Yo no me atrevería a directamente acusar una manipulación. Ya hubo un artículo que salió ayer de Paco Ureña donde dice que básicamente muchas de ellas están siendo compradas por el gobierno. Yo de alguna manera daría el derecho a la duda a ellos y tendría que más que nada decirles que revisen su metodología, porque definitivamente los números de 50 o 60% de ventaja no solamente son inverosímiles, sino no se han presentado en este país nunca. Es decir, aún con los fenómenos electorales más grandes que ha tenido el país en la época reciente, en épocas modernas, probablemente se presentaban esos números cuando había un candidato único como López Portillo, ¿no? Que ganaba, aún siendo candidato único, ganaba las encuestas con el 90%, todavía un 10% de personas que no sabían por qué votar, y era el único candidato que había en la boleta electoral en aquel entonces. En este caso, pues te puedo decir los fenómenos modernos, López Obrador o Vicente Fox, que arrasaron en sus elecciones, no tuvieron nunca una ventaja mayor a 20 puntos porcentuales. Entonces, decir que una candidata hoy por hoy, con las características de Claudia Sheinbaum, tiene 50 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor, sea Samuel o sea Xóchitl Gálvez, pues está fuera de todo contexto, incluso pues histórico o de levantamientos anteriores en cualquier otra encuesta, ¿no? Este artículo que tú mencionas de Paco Ureña, él denuncia o él acusa en su columna que básicamente lo que están haciendo en el equipo de Claudia Sheinbaum es comprar a las encuestadoras. Menciona incluso que Xóchitl Gálvez había buscado encuestadoras que no había encontrado porque todas ya estaban compradas, lo dice así, tal cual. ¿Esto sucede, Sergio? Igual y soy muy ingenuo preguntando esto. ¿Esto sucede? ¿Los candidatos llegan y te compran una encuesta? Pues, bueno, básicamente los modelos de negocio de algunas encuestadoras pueden virar hacia esa parte. Obviamente, el jugar con el score, por lo menos en lo que son las etapas primarias de una campaña electoral, es decir, faltan 6 meses todavía para la campaña electoral en México. Parece cuando hay elecciones, unos pueden jugar con el score y con los números muy temprano en una elección
y luego ir ajustando para de alguna manera pues no perder credibilidad o no perder de alguna manera el tino que debe tener una encuestadora al presentar los datos finales. Entonces, se está presentando algo que se parece mucho a lo que pasó en el Estado de México, donde la dispersión era muy grande. Le daban a Delfina ventajas de 30 o 20 puntos por encima de Alejandra del Moral, mientras que pocas encuestadoras como la nuestra, la ventaja era de 6 o 7 u 8 puntos. Nosotros dimos al final 8 puntos de ventaja en la última encuesta y la elección quedó en 7. Los más certeros fueron México Elige, Rubrum y Reforma. De alguna manera encuestadores que pues damos los datos tal cual como nos los da los análisis que nos arroja la misma encuesta. Entonces, ¿qué pasa cuando en una campaña tú pones muy alto un candidato? Obviamente hay una tesis que la gente se desincentiva para salir a votar, es decir, ¿para qué salgo a votar si esto ya está decidido y ya va a ganar Delfina? Entonces eso de alguna manera limitó la participación político-electoral en el Estado de México, y al haber poca participación o menos participación de la esperada, el resultado se tendía más hacia Morena, siendo que si hubiera sido una participación más alta, probablemente hubiera estado todavía más cerrado el resultado o incluso inverso al que se tuvo en el Estado de México. Cada que ustedes sacan, bueno, en este caso, cada que tú sacas, tú eres socio director de México Elige, cada mes que tú sacas una encuesta, Sergio, se te viene algún sector en redes sociales y te dice que, bueno, uno de tus socios está con Xóchitl Gálvez como asesor. Tú lo has aclarado ya varias veces, pero me gustaría que lo comentaras nuevamente en este espacio. Claro, es parte de lo que se tiene que hacer cuando puede suceder un posible conflicto de interés en cualquier empresa o en cualquier parte, incluso pues el abogado cuando hay un tema de legal o algo así y él representa alguna de las dos partes o representa las dos, tiene que aclarar un conflicto de interés ante la ley o ante el juez. En el mismo caso las demás profesiones, y en este caso lo mismo en México Elige, pues Aldo y yo somos socios en muchas empresas, no solamente en México Elige, y operamos muchos tipos de operaciones directas que hacemos como empresa y como negocio. México Elige viene a ser una de las tantas empresas que tenemos, y en su momento en el programa con Ciro se aclara este tema del conflicto de interés ante una pregunta expresa, así que si estaba o no Aldo en la campaña. Aldo está involucrado directamente en la campaña de Xóchitl Gálvez desde hace aproximadamente 4 o 5 meses, y a partir que él tomó esa decisión personal de involucrarse en la campaña de Xóchitl Gálvez, él dejó de participar activamente en la empresa México Elige, precisamente para evitar un conflicto de interés o que haya algún tipo de sesgo en los datos. Lo mismo sucedió en la campaña electoral pasada del 2021, donde yo estuve trabajando en la campaña en Sonora de Ernesto Gándara, y lo mismo públicamente hicimos público eso, y yo me abstuve de participar en las mediciones estatales de ese año del 2021. Entonces es algo que normalmente se repite en nuestra empresa, y pues ante toda honestidad salimos a decir cualquier tipo de conflicto de interés que exista en este caso. Cosa que no ha sucedido con las demás casas encuestadoras o incluso los medios que están presentando encuestas, como el Universal con el caso de Buendía, donde una de las hijas del dueño del Universal está directamente trabajando en la campaña de Xóchitl Gálvez a cargo de las juventudes, o en el caso de pues otros personajes que trabajaron y han trabajado con sus casas encuestadoras en el proceso interno de Morena, donde definieron a la candidata Claudia Sheinbaum en el proceso interno, y siguen trabajando para mediciones privadas para los propios partidos políticos o los candidatos, y no han dicho esto públicamente de que están de alguna forma siendo pagados para hacer levantamiento por parte de los partidos políticos de los candidatos. En el caso de México Elige, la encuesta es financiada por México Elige y es pagada por México Elige, y no tiene ningún financiamiento hacia México Elige para el levantamiento de las encuestas que nosotros hacemos mes con mes. Sergio, te saluda Mafer Navarro, y a mí me queda muy claro que pues justo las encuestas son un elemento muy importante en tiempos político-electorales aquí en el país.
A mí me gustaría que desde tu expertise nos dieras un par de elementos en los que como público, lectores, como ciudadanos podríamos fijarnos para darnos cuenta que pues una encuesta tiene un buen proceso de elaboración y que podemos confiar en esta encuesta y no solo sea utilizada como un arma política por ciertos actores de estos procesos. Número uno, la periodicidad de publicación de resultados. Okay. En épocas electorales salen encuestadoras como hongos en etapa de humedad, y por todos lados hay casas encuestadoras de todos tipos, todos colores, todos sabores, siendo que hay casas encuestadoras que tenemos una trayectoria de publicación mensual o bimestral o semestral de los datos y podemos dar de alguna manera una serie de tiempo con respecto a las mediciones que hacemos, es decir, estamos presentes constantemente con datos, ¿no? Esa es una. Dos, el tema de certeza, es decir, de los resultados que han presentado estas casas encuestadoras en el pasado, ¿cuántos de esos resultados han estado más apegados a la realidad? Es algo que nosotros hemos siempre incitado y dicho, que por qué las casas encuestadoras no salen con un porcentaje de certeza, es decir, México Elige tiene un 87% de certeza en sus resultados, es decir, de 100 encuestas, 87 han dado exactamente en el centro del resultado electoral comparado con el resultado real de la elección. Entonces es muy importante ver el historial de las encuestadoras y ver qué tanto se han equivocado o han acertado en sus resultados para que cada quien pues tome un criterio específico sobre qué tanto creerle o no a los datos de un encuestador en base a uno, la periodicidad en que están publicando o la presencia que tienen constante en medios, y dos, los resultados comparados con los resultados electorales reales, ¿no? Entonces esos son dos elementos muy importantes a tomar en cuenta al momento de leer una encuesta o que te den un resultado de una encuesta para que tú la analices. Obviamente hay otros, perdón, sí, tamaño de muestra, o sea, ¿a qué tantos, por ejemplo, dicen, no, pues es una encuesta que está a nivel nacional con 1000 casos en casa habitación, pues imagínense, pues son 1000 casos nacionales y luego te están presentando desagregados por estados, pues son 32 estados, significa que levantaron por estado, pues no más de pues no sé, 40, 50 encuestas, pues entonces eso no es representativo. Entonces, de alguna manera hay que ser serios también cuando se alista una metodología y se dice cómo está trabajando el tema del levantamiento. Hay que leer las letras chiquitas, ¿no, Sergio? Las letras chiquitas de las encuestas donde viene la metodología y los recursos que utilizaron para llevarlas a cabo, ¿no? Sí, es quién está pagando la encuesta. Es una encuesta que está patrocinada por alguna empresa, es privada, está pagada por el mismo, ¿cómo se llama? El mismo partido político, el mismo candidato. O sea, ese disclaimer es muy importante. No necesariamente porque un candidato paga una encuesta, esta va a estar sesgada hacia el propio candidato, pero eso se tiene que poner y se tiene que poner como un posible conflicto de interés para decir, miren, esta encuesta está pagada por el candidato fulano o mengano o por fulana o mengana partido político. Y ahí de alguna manera pues cada quien tomará su criterio para el peso que le va a dar a los datos que le da esa encuesta, ¿no? Pero es importante decirlo, pues, ¿no? Por eso es que nosotros salimos a decir, sí, uno de los socios de México Elige está trabajando en la campaña de Xóchitl Gálvez, pero no, este socio no está trabajando actualmente en México Elige en los datos o en los resultados, ni tan siquiera tiene conocimiento de los mismos, ¿no? Los tiene el conocimiento hasta que ya salen públicamente.